Ciao ragazzi, bienvenidos a Grito de Gol, nuevo video en el canal. Mi nombre es Marcelo Siroco, para aquellos que aún no me conocen, para aquellos que sí, bienvenidos a otro video en el canal. Y hoy, como vieron la miniatura, muchos no lo saben, muchos es un dato estadístico y de color que nunca lo habrán ni pensado ni escuchado, otros quizás sí, pero lo cierto es que la Copa Libertadores, con más de 60 años de historia, con campeones, con historias, con jugadores que brillaron, que la ganaron, otros que quizás no, pero muchos han tenido su breve o largo paso por la Copa Libertadores. Pero sería muy curioso que yo les diga que quizás el futbolista más importante de la historia, para otros quizás no, está en discusión, pero para los argentinos seguramente sí, no ha jugado la Copa Libertadores. Sí. Hablamos de Diego Armando Maradona. Y ustedes me pueden decir, otros que quizás recuerden más rápidamente la historia, sí, es cierto, Diego nunca jugó la Libertadores. No hablamos de ganarla, hablamos de jugarla. Y es que sí, la Copa Libertadores, que vio pasar a grandísimas figuras de la historia del fútbol sudamericano, se perdió la posibilidad de compartir en al menos una edición o en algún partido a Diego Armando Maradona. Hoy, en Grito de Gol, repasamos Diego y la Copa Libertadores. Una historia que nunca se dio. Bien, y como nos gusta a nosotros hacer siempre un repaso estadístico e histórico de por qué y cómo puede ser de que un jugador tan histórico como Diego Armando Maradona no haya pasado por la Copa Libertadores. Y sí, si uno repasa las estadísticas y la historia, la carrera de Diego, es cierto, nunca se encontraron Diego Maradona y la Copa Libertadores. Nos tenemos que remontar al año 1976, cuando Diego debuta a nivel profesional en el Club Argentino Juniors. Transcurría el campeonato nacional de aquel año y Diego, con apenas 15 años, casi 16, pero con 15, debutaría en la primera división del equipo de Buenos Aires, del barrio de La Paternal. Para aquellos que no son argentinos, justamente Argentinos Juniors, un equipo de barrio de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de La Paternal, apodado Los Bichitos Colorados, un club relativamente chico para la época, un club que nunca había logrado un campeonato argentino, que su meta siempre era mantenerse en la primera división, tratar de no caer a segunda y, por supuesto, tratar de realizar buenas campañas. No transcurrían en Argentinos Juniors años demasiado benévolos y es así que aquella Copa Libertadores no la jugaría Argentinos, la jugaría Independiente, Boca y River, la de 1976. Es decir que Diego en su debut no pasaría por la Copa Libertadores. Nos vamos al año 1977. ¿Qué pasó en aquel año? La Copa la jugaron River y Boca. Mejor dicho, Boca y River, porque Boca había llegado como campeón del año anterior. Había logrado los dos campeonatos. Recordemos, en aquella época en Argentina se disputaban dos campeonatos. Uno que era el Metropolitano, que se jugaba en la primera parte del año, a veces ocupaba parte del segundo semestre, y en el último trimestre del año se jugaba el campeonato nacional. La diferencia, el campeonato metropolitano solo integraba a los equipos de la primera división del fútbol argentino, que curiosamente en aquellos años eran solamente equipos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, de la ciudad de La Plata y de la ciudad de Rosario y de Santa Fe. Rosario y Santa Fe. Esas cuatro ciudades, Buenos Aires con su área metropolitana. Es por eso que se llamaba el campeonato metropolitano. En el año 1967 se crea la idea de hacer el campeonato nacional, en el cual participaban equipos del resto del país que hasta la fecha no participaban del campeonato argentino. Pero eso es otro tema, no nos vamos a desviar de hoy, que es el tema de por qué Diego no juega la Libertadores.
Llegamos al año 1977. En aquel año, como les decía, la Copa Libertadores la juegan Boca Juniors y River Plate. Argentinos Juniors no la disputa. Diego Maradona juega todo ese año para Argentinos Juniors. Disputa el campeonato metropolitano, disputa el campeonato nacional. Crece muchísimo, muchísimo ya su imagen a nivel nacional e internacional. Empieza a llamar la atención Diego como jugador, no solo en Argentina, sino en varias partes del planeta. Año 1978, Metropolitano y Nacional de aquel año, Argentinos Juniors iba a tener un gran desempeño en el Metropolitano, terminaría en el quinto puesto de 21 equipos. La Libertadores de 1978 sería jugada por Boca Juniors, que llegaría como campeón, River Plate e Independiente. Argentinos no clasificaría y Maradona no jugaría la Libertadores de aquel año. Año 1979, Metropolitano y Nacional de aquel año, Maradona jugando para Argentinos Juniors. Argentinos Juniors tendría una campaña bastante irregular, pero Diego sería el goleador con apenas 19 años, mejor dicho, en el Metropolitano tendría todavía 18, sería goleador de ambos campeonatos del año 1979. Pero la Libertadores de aquel año la jugarían Boca Juniors, Quilmes e Independiente. Argentinos no la jugaría. Año 1980, Metropolitano Nacional de aquel año, serían los últimos dos campeonatos de Maradona para Argentinos Juniors, jugando para Argentinos Juniors. Diego ya con 19 años, casi 20, ya era el jugador a ver, el jugador a querer, era pretendido por algunos clubes de Europa y sobre todo aquí en Argentina por River Plate y Boca Juniors, que iban a la búsqueda de la joven promesa. Aquel año, el año 1980, la Libertadores la jugarían River Plate y Vélez Sarsfield, por lo cual Argentinos no la jugaría. A fines de 1980 se daría el pase de Argentinos Juniors hacia Boca Juniors de Diego Armando Maradona y en aquel año Boca lograría un tan ansiado campeonato, el Metropolitano, famoso Metropolitano de 1981, que a la fecha es el único campeonato que gana Maradona jugando en territorio argentino y por supuesto jugando para Boca. En aquel Metropolitano a Boca le iría muy bien y en aquel Nacional no le iría del todo bien al equipo de la Ribera, a los Xeneises. Aquella Libertadores de 1981 no la jugaría Boca, porque si Boca hubiese jugado esa Libertadores, por supuesto que Diego hubiese jugado aquella edición. Pero la Libertadores de 1981 la disputaron River y Rosario Central. ¿Qué pasaría aquí? Aquí llega el punto más importante, o uno de los más importantes de la historia. Año 1982. Ya Boca es presionado por Barcelona, que se quiere llevar a Diego Maradona. Diego no jugaría el Metropolitano de 1982, se concentraría con la selección argentina para el Mundial de España 1982 y el Metropolitano de 1982 Diego no jugaría, no integraría el plantel de Boca Juniors, porque aquella Libertadores, la de 1982, Boca sí la jugaría, ya que el campeonato metropolitano de 1981 le había otorgado a Boca la clasificación a la próxima Libertadores, que era justamente esta. Pero Diego no pudo jugar, quedó concentrado con la selección argentina. La Libertadores arrancó bastante tarde para Boca, en el mes de agosto, y ya para aquel entonces el Mundial había terminado, Diego estaba en Barcelona y por supuesto se había vivido además en aquel particular año, sobre todo de marzo a junio, la famosa Guerra de Malvinas, donde el campeonato argentino no tuvo ningún parate, pero sí la Copa Libertadores para los argentinos comenzó después del mes de agosto. Nos vamos al año 1993. ¿Por qué? Saltamos del año 1982 al 1993. Diego se fue a Europa, pasó por Barcelona, pasó por Nápoli, donde vivió los años dorados, y después llegaría a Sevilla. Y nos vamos al año 1993. ¿Pero por qué saltamos de 1982 a 1993? Casi 11 años en el tiempo. ¿Qué sucede? En aquellos 11 años, Diego estuvo fuera de Argentina, estuvo en Europa. Jugó para Barcelona, jugó para el Napoli y jugó para el Sevilla. Pero regresaría Diego a Argentina, lo haría curiosamente a Newell's, al club de Rosario, club que lo vio nacer también a Lionel Messi. ¿Qué pasaba? Boca pretendía, Maradona, se rumoreaba que Boca, o que mejor dicho, que Diego volvería a Boca. También hubo un fuerte rumor de que podía haber ido a San Lorenzo de Almagro, pero Newell's
logró acordar con Maradona y el 10 se llegó a la ciudad de Rosario. Llegó a fines de 1993, la Copa Libertadores ya había finalizado, aquella edición la había jugado Newell's, que en la edición 1992 había sido finalista, pero en la 1993 también jugó Newell's esa Copa Libertadores, pero cuando Diego llega a Newell's la Copa ya había finalizado. Diego jugaría pocos partidos en aquellos últimos meses de 1993 y por supuesto que la Libertadores no la jugaría. Diego volvería a jugar, directamente abandonaría Newell's y se iría a Boca. Llegaría a Boca en la apertura 1995. Aquel año Boca no jugaba la Libertadores, de hecho la Libertadores ya había finalizado para cuando Diego llegó a Boca. Aquel año la Libertadores la habían jugado River, Vélez e Independiente. Es decir que Diego nuevamente jugando en el fútbol argentino, pero no podía disputar la Copa Libertadores. Vamos al Clausura 1996, al siguiente año, aquella Libertadores, mientras Diego jugaba en Boca, aquel Clausura 1996, transcurría la Libertadores, pero Boca no se había clasificado. Se había clasificado River y se había clasificado San Lorenzo. Después llegaría un parate de casi un año donde Diego no jugaría para Boca. Sería el Apertura 1996 y el Clausura 1997, es decir, el último semestre del 96 y el primer semestre del 97. En el primer semestre del 97, Diego no jugó aquel semestre para Boca Juniors y la Libertadores sí se disputó, pero Boca tampoco estaba clasificado. El clasificado era River, Racing y Vélez. River como último campeón. Y Boca aquel año tendría los últimos meses de Diego jugando al fútbol de manera profesional. Lo haría en la Apertura 1997. Ya la Copa Libertadores había finalizado. El campeón había sido el Cruzeiro. Y se daban los últimos partidos de Diego jugando para Boca. Aquel año sí disputó apenas un partido, porque en esa Apertura 1997 Boca sí accedió, como lo hacía por ser campeón de por ser campeón de la Libertadores, a la famosa Supercopa Sudamericana. Jugó un partido, fue creo que frente a Colo Colo, no tengo ese dato ahora aquí, creo que fue frente a Colo Colo en cancha de Boca, y fue el único partido que Diego disputó a nivel confederativo para Conmebol en territorio sudamericano. Después de ahí, Diego diría adiós al fútbol profesional, sería un 25 de noviembre de octubre de 1997, a 5 días de su cumpleaños número 37, es decir que con 36 años, Diego diría basta al fútbol para siempre. De manera profesional, justamente sería en un River Plate Boca Juniors, en un superclásico, jugado en el Estadio Monumental. Aquella tarde creo que Boca se impuso ante River por 2-1 y la curiosidad, el dato de color, que no viene al caso con el tema Libertadores, debutó un tal Juan Román Riquelme, quien fue quien lo reemplazó a Diego Armando Maradona. Pero fue así como en exactamente 21 años, desde 1976 hasta 1997, los 21 años de carrera profesional de Diego, no jugó la Libertadores. Es increíble, es un dato que, como les decía en el inicio del video, puede ser de color, puede ser que para muchos pase por alto, no diga nada. Sí, puede ser, es cierto. Es nomás un dato estadístico, pero lo cierto es que la Copa Libertadores ha tenido una gran historia. Figuras como Pelé en primer lugar, de hecho, Pelé también fue campeón. Grandes campeones como por ejemplo Ronaldinho, Juan Román Riquelme, Enzo Francescoli, Chilavert, grandes figuras que se destacaron como por ejemplo Roberto Carlos, hasta Ronaldo tuvo un paso por la Libertadores, tuvo pasos por la Libertadores, Rivaldo, Zico, campeón también, Spencer, uno de los, el máximo goleador de la Copa Libertadores, Luis Cubillas, Teófilo Cubillas, ídolos en cada una de sus selecciones. No me quiero olvidar del Matador Salas, de Iván Zamorano, más aquí en el tiempo hasta Alexis Sánchez disputó una Copa Libertadores jugando para River. En fin, eso es un sinfín de nombres cuando uno revuelve de grandes figuras del fútbol sudamericano que por supuesto jugaron a Libertadores. René Higuita, Carlos Valderrama, si me están mirando colombianos, y así podríamos seguir. Pero curiosamente uno de los más grandes, uno de los futbolistas más importantes de la historia,
jugando para equipos argentinos, nunca pudo disputar apenas un minuto de Copa Libertadores. Y es así como la historia de la Copa Libertadores también se perdió de tener en sus vitrinas al menos una foto de Diego jugando su máxima competición. Esto no ha sido más que un dato de color, un dato estadístico si usted no lo conocía. Dejen en los comentarios qué le pareció, si lo sabían, si no. Y la verdad creo que la historia de la Copa Libertadores se perdió tener a Diego entre sus filas. Me hubiese gustado ver el Boca del 82, o quizás si Maradona hubiese vuelto un poquito antes, podría haber jugado en aquel Newell de 1992, aunque Diego todavía estaba en España. Boca en 1996-1997 no pasaba por buenos años, de hecho no jugaba a la Libertadores. Un sinfín de análisis. Se perdió Maradona de estar en el gran equipo de Argentino Junior campeón en los primeros años de los años 80, sobre todo estar en el combinado campeón de América en 1985. Siempre la historia esquiva entre Diego y la Copa Libertadores. Hasta aquí hemos llegado. Dejen su like si les gustó el video, compartan el video también si les pareció interesante los datos que hemos dado. Y por supuesto, me ayudan muchísimo suscribiéndose al canal. Mi nombre es Marcelo Siroco, esto es otro video de Grito de Gol. Los espero en los demás videos del canal. Hasta la próxima, chao.